Un capítulo que a la gente no le gustaría predicar a otros, pero al final Dios nos llama a hacerlo, nos apunta a una persona que peca evidentemente, pero también sabe que apunta este capítulo a una persona que es un creyente cómodo. No confronta al que nunca pise una iglesia, confronta al que sabe la Biblia, confronta a aquel que canta en la iglesia, al que sirve, confronta al que ora, confronta a aquel que no falla y que siembra y que bendice. Este capítulo nos baja del pedestal de la suavidad, pero nos dice con firmeza: hijo, hija, antes de mirar afuera, mírate adentro cómo estás. Y no lo hace para humillarnos, lo hace para sanarnos, para darnos esa sabiduría, ese discernimiento para tomar mejores decisiones y aún para sobrellevar a otros en la fe. Porque hay corazones llenos de doctrina. Muchos tal vez conocemos mucho la palabra y tenemos toda la doctrina, pero están vacíos en misericordia. Y hay vidas llenas de mucha actividad cristiana, pero la misma palabra lo dice: nunca los conoceré hacedores de maldad, cuando de verdad falta amor en nuestro corazón, porque hay poca transformación interna. Así que hoy, si esta palabra te incomoda un poco, lo siento, no es condenación, es que Dios está trabajando, porque aquel que le incomoda es porque algo tiene que trabajar. Aún yo creo que me voy a incomodar como cuando la estaba haciendo, porque cuando Dios ama siempre confronta, y cuando Dios confronta y tú aceptas ese proceso, y es que viene la transformación. Así que el título de esta prédica nos llama cuando Dios mira el corazón y no la apariencia. Cuando Dios mira el corazón y no la apariencia. Para los que recuerdan, Romanos 1 nos habló del pecado visible del mundo, pero Romanos 2 habla del pecado invisible del religioso. Aquel que juzga, señala y se cree mejor que otros. Este capítulo está dirigido no a ateos solamente, está dirigido a personas religiosas, creyentes, conocedoras de la palabra de Dios. En otras palabras, a nosotros. Pablo nos lanza una pregunta que es muy incómoda conforme a esta palabra y dice: ¿crees que por juzgar a otros estás salvo? Ahora le pregunto a ustedes: ¿ustedes creen que por juzgar a otros estamos siendo salvos? Primeramente, ¿de dónde viene la salvación? La salvación es un regalo inmerecido, es por gracia. ¿Sí? Entonces, Romanos 2:1 dice que no tienes excusas, tú que juzgas. Mira lo que dice. Pablo dice algo fuerte: cuando juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque haces lo mismo solo que de otra forma. ¿Qué quiere decir? Para Dios el pecado es pecado. El pecado al final es pecado. Sea pequeño, sea mediano, sea grande, cualquier pecado es pecado para Dios. Entonces la palabra dice: no tienes excusa, tú que juzgas. Porque cuando juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque haces lo mismo, solo que de otra manera, solo que de otra versión del pecado. Ahora, Dios nos manda a establecer juicio también, pero simplemente cuando vemos que un hermano ese pecado lo va a llevar a la muerte o lo va a llevar a apartarse de Dios, tú no vas a dejar que eso pase, Elizabeth. Entonces, la palabra es muy clara. Cuando nosotros nos sintamos en la necesidad de juzgar, en sentarnos en la silla de encarnecedores, en mirar quién es bueno, quién no es bueno, quién es cristiano, quién no, ahí es donde tienes que atenerte a las consecuencias, porque dice: tú que condenas a otros, te condenas a ti mismo. Que aunque no haces lo mismo, lo puedes hacer de otra forma. Que aunque tú no has mentido tal vez, pues estás luchando con la lujuria, estás luchando, batallando tal vez con las malas palabras. Estás todo el tiempo comparándote y comparando y juzgando, criticando. Entonces, al final, el problema no es discernir el pecado. El problema es creerse superior a los demás porque voy a la iglesia, porque doy diezmo, porque ayudo, porque hago muchas actividades en la iglesia. Ese es el gran problema. Y al final, el creernos superior a otros, Jesús dijo que el que quiere ser el primero tiene que ser el último. Y Él, en su mayor momento, cuando reunió a todos los discípulos, hizo lo que casi nadie había hecho. Ningún maestro de la ley creo que no lo había hecho. Creo que nadie lo había hecho en su época. Ningún
personal del Sanedrín, ninguno de los eruditos lavó los pies de sus discípulos como enseñanza. ¿Y saben por qué ninguno lo hizo? Porque en ese tiempo el ser un maestro te daba una autoridad y te daba una posición en la cultura. Y esto te daba la autoridad de que los otros hicieran muchas cosas por ti, que te siguieran. Y Jesús rompe todo esto al lavar los pies de sus discípulos, porque quienes lavaban los pies eran los esclavos en esa época. Y los que estaban en la última, o sea, los que llegaban, mejor dicho, en la casa de últimos, o los que tenían menos autoridad, eran los que lavaban los pies, porque era una tarea que nadie quería hacer. Porque en ese tiempo los discípulos o las personas caminaban y a veces hacían sus necesidades caminando. Y todo eso iba a los pies, y por eso nadie quería lavar los pies de los discípulos. Por eso, justamente cuando Jesús lo iba a hacer con uno de ellos, él dijo: Señor, yo no voy a permitir que hagas esto. ¿Por qué se lo dice? Porque estudiando el trasfondo de esto, pues era algo que era despreciable para un maestro. Era algo que no iba de acorde con un maestro, y menos con Jesús. Entonces Jesús dijo: si no permites que yo te lave los pies, no vas a ser parte de mi ministerio, no vas a ser parte de mí. ¿Por qué? La enseñanza más grande sobre esto es: si tú quieres que Dios te prospere, tú quieres ser el primero, tienes que aprender a ser el último. Cuando estés en autoridad, no es para menospreciar, no es para creerte superior, sino también para muchas veces bajar, para que otros vean el amor de Dios y cómo la humildad se muestra a través de la acción y no de las palabras. Y es ahí donde el problema no es discernir el pecado, el problema es creerse superior, cuando Jesús le enseña a sus discípulos la importancia del servicio. Que el que vino para servir, vino para vivir, pero el que no vino para servir, no vino para entender este evangelio. Romanos 2:4 dice: la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios no cambia a personas con condenación, como muchos los hacen hoy. Te dicen: arrepiéntete o vas a ir al infierno. Estábamos en la ley cuando Juan el Bautista predicaba esta palabra y no estaba mal, pero ahora estamos en la dispensación de la gracia. Y más que yo venir a juzgar, porque les hago una pregunta a ustedes. Si yo viniera a juzgarlos a ustedes, Miranda, Ángela, si yo todo el tiempo estaría exhortándolos, todo el tiempo juzgándolos, criticándolos en condenación, creo que muchos no estarían acá. Ahora, no es que yo no les hable la verdad, estoy aquí para hablarles la verdad que les hace libre, pero más que eso, Él vino a darnos reconciliación, a mostrarnos la gracia, la misericordia también, a mostrarnos la verdad que nos hace libres. Entonces, al final de cuentas, nosotros entendemos que el amor de Dios trae arrepentimiento porque nosotros hacemos su voluntad y entendemos que a través de arrepentirnos encontramos esa sanidad, esa libertad, ese perdón por nuestros pecados. Si nosotros conocemos a Dios, verdaderamente entendemos que Dios es amor y el que permanece en Él, Dios permanece en nosotros, y construimos nuestra vida a través de ese amor, no para condenación, sino para reconciliación de todo aquel que cree o necesita de Dios. Ahora, Dios por eso nunca está cambiando personas con condenación. Dios cambia con paciencia y con gracia. Y ese es un llamado de muchos de nosotros. Ana, bendiciones. Y Dios nos está llamando todo el tiempo a nosotros predicar esta gracia. Por eso yo realmente tengo un llamado, creo que mi llamado es ese. Es más que predicar condenación, es predicar gracia. Predicar la verdad, pero con gracia y con sazón, sazonando como la sal de este mundo. Y creo que de muchos de los que estábamos acá tenemos que aprender a sazonar, a sazonar. Corregir con amor no es juzgar. Ahora vamos a entender que cuando se habla de juzgar, se habla de establecer un juicio sobre una persona. Y cuando yo voy a establecer un juicio, claro que yo lo debo establecer cuando una persona, por ejemplo, un hermano de la iglesia, un amigo, un hermano de sangre, está tomando malas decisiones. Si yo veo que él está haciendo eso y soy partícipe de eso, estoy entrando en ese pecado. Por eso la palabra dice que yo tengo que exhortar,
Entonces yo tengo que decirle, mira hermano, si sigues haciendo esto, te va a ir mal. Mira, eso es corrupción. Deberías entender, mira lo que dice la palabra. Y te quiero decir que, yo he pasado por lo mismo, mira esta situación. Mira las cosas como son. Yo sí puedo exhortar a un hermano, puedo exhortar a una persona que yo amo, puedo guiarla a la verdad que le hace libre. El problema es cuando nos sentamos en silla de encarnecedores como religiosos, como extremistas, como fanáticos, el cual poner cargas pesadas que ni siquiera nosotros podemos llevar en las personas. Eso es muy diferente. Cuando yo establezco un juicio y cuando yo critico, cuando yo juzgo y no acompaño a la persona. Cuando solamente condeno y no trato de llevarla al arrepentimiento. Cuando solo mi intención es creerme superior. Ahí está el juzgar que habla la palabra. Ahora, hoy vivimos en una cultura de juicio. Cancelaciones, comentarios hirientes, redes sociales llenas de señalamiento. Vemos que crucifican todo el tiempo, están crucificando a las personas todo el tiempo a través de la manera como lo hacen, cómo hablan. Y por eso nosotros estamos llamados, María, a llevar un buen evangelio. Ahora, Dios dice antes de señalar, examina tu corazón. ¿Qué quiere decir con esto? Que al final de cuentas, antes de yo poder mirar a otro y juzgarlo, tengo que examinarme para ver si yo tengo la autoridad, para ver si yo realmente no tengo que primero ver antes de decir. Tengo que examinar cómo estoy yo internamente. Porque cómo yo voy a juzgar a una persona cuando yo estoy haciendo lo mismo o estoy haciendo algo mucho peor o sin importar, tengo otra circunstancia que estoy luchando. Sí, eso es lo que dice la palabra. Dice en Romanos 2:6, Dios pagará a cada uno conforme sus obras. Porque Dios ni siquiera lo hace. Dios no juzga por los títulos, Dios no juzga por los cargos, Dios no juzga por los seguidores, por apariencia espiritual. Dios juzga por obediencia real. Por eso la palabra sigue diciendo que a Dios le gusta más la obediencia que los sacrificios. Sí, entonces no basta en parecer cristiano, no basta en hablar como cristiano, no basta con postear versículos cristianos, porque Dios mira cómo amas, Dios mira cómo perdonas, Dios mira cómo hablas, Dios mira cómo actúas cuando nadie te ve, y Dios siempre está discerniendo los corazones. Y conocer la ley no es lo mismo que vivirla. En Romanos 12:13 dice, no son justos los oidores de la ley, sino los hacedores. Vuelvo a decírtelo, no son justos los oidores de la ley, sino los hacedores. Lo que quiere decir es que al final lo que te hace justo es vivir la palabra con tus acciones más que con tus palabras. Ahora, antes de continuar este mensaje, me gustaría que si tú tienes a 1, 2 o 3 personitas que sabes que necesitan la palabra de Dios, la puedas compartir. Tú no sabes cómo esta palabra puede ayudar a alguien. Si no nos has seguido todavía, nos puedes seguir, te puedes suscribir. Gracias a los que lo han hecho. Dios les bendiga. Ahora, al final, saber la Biblia no es igual que vivirla. Todos sabemos, escuchar prédicas no es igual que obedecer, porque muchos de nosotros podemos estar escuchando prédicas, pero tenemos acceso hoy en día a millones de ellas, suspiros, a podcasts, a versículos, a influenciadores cristianos, pero Dios sigue preguntando, ¿estás viviendo lo que sabes? ¿Con tu familia? ¿Con tus hijos? ¿Con tus amigos? ¿Estás viviendo la palabra de Dios? Ahora miren, pasa algo que sé que a todos nos ha pasado en algún momento. Muchos de nosotros, a la hora de nosotros querer hacer las cosas bien, a la hora de querer reconciliarnos con Dios, a la hora de tomar esta palabra y quererla vivir, vamos a enfrentar mucha oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a sufrir mucho señalamiento. ¿Por quiénes? Por tu familia. Vas a vivir señalamientos por las personas que te aman o te dicen amar, por tus amigos. Y es por eso que muchos optamos en cuando aceptamos a Cristo y queremos vivir a su manera, en tomar decisiones como al final alejarnos de ciertas amistades, de ciertos familiares y de todo aquello que nos aparta de Dios o nos lleva al pecado. Alexander, mi hermano, el problema del religioso que habla la palabra es que Pablo confronta. ¿Y cómo lo confronta? Enseñan pero no viven, dice Pablo. Corrigen pero no aman. Señalan pero no cambian. Y Romanos 2:21 dice, tú que enseñas
no te enseñas a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Tú que estás diciendo y hablando de la palabra de Dios, ¿por qué no aplicas? ¿Por qué sigues juzgando cuando tu corazón está peor, cuando eres un sepulcro blanqueados? Aún dice que en el nombre de Dios es blasfemiado por causa de ustedes. Dice que el nombre de Dios cae en piedra de tropiezo y muchos dejan de creer por causa de aquellos que juzgan y que enseñan, pero no se enseñan a sí mismos. Que están todo el tiempo exhortando a todos, tildando a todos, dividiéndolos a todos, y que estos son los buenos, estos son los malos, y que no entienden que la palabra de Dios se trata en vivirla. Al final, nada daña más el testimonio de un cristiano que la incoherencia. Y por eso es que muchas veces nosotros, a veces estamos en lugares donde la única Biblia que vivimos o que cuando estábamos conociendo de Dios era la que esta persona hablaba, pero vemos incoherencia de que en un momento está hablando la palabra y en otro momento está haciendo cosas que no están bien. Entonces la incoherencia, la doble vida, el orgullo espiritual son cosas que terminan destruyendo. Te bendigo, mi hermano Alexander, te bendigo, Carolina Martínez. Así que Dios busca corazones transformados. Aquí está el mensaje y ahí está donde realmente Dios quiere hablarnos. Romanos 12:29 habla del verdadero judío, lo que es en lo interior. Porque la circuncisión es la del corazón, le dice a los judíos. No porque tú te hagas la circuncisión, eres mejor que otros. Y exhorta a los judíos de su época. Dice que la verdadera circuncisión es la del corazón, de un corazón dispuesto a servir, dispuesto a amar, dispuesto a cambiar, no en los actos o en las acciones que yo haga para que me miren, o el verme con trajes, o el verme y decir que soy circuncidado, o hablar de todo el mundo con vehemencia de la palabra. Si realmente cuando alguien está necesitando un abrazo, digo que son indignos, ¿cómo los voy a abrazar? O cuando alguien se está diciendo qué comer, voy a orar cuando lo que debo hacer es darle un plato de comida. Cuando alguien está necesitando frío, en vez de decirle vamos a orar por ese frío, voy y le doy mi abrigo. La verdadera circuncisión está en un corazón renovado, un corazón que mengua para que Cristo sea creciendo en nosotros y a través de nosotros. Porque Dios no busca rituales, busca una transformación interna. Él no busca una religión. Siempre lo hemos dicho acá, busca una relación. Aún si leemos lo que dice la ciencia respecto a esto, también nos da un aprendizaje que va conforme a la palabra. Por eso, mira lo que dice la ciencia, el juicio constante. Dice la ciencia que daña el cerebro. ¿Qué quiere decir? Que los estudios de psicología que muestran que juzgar constantemente eleva el cortisol, el estrés, produce una rigidez mental y aumenta la ansiedad y el enojo. Cuando la Biblia lo dijo mucho antes, dijo que no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, debe haber una coherencia interna en nuestra vida. Cuando hay una coherencia interna, León, Flaco, cuando hay una coherencia interna, es que de verdad nosotros estamos en paz. Personas que viven alineadas entre lo que creen y lo que hacen, tienen menos ansiedad, dice la psicología, mejor salud emocional, relaciones más sanas, porque Romanos 2 apunta a la integridad, no a la apariencia, a dejar de vivir por apariencias y empezar a vivir por integridad. Ahora, ¿cómo yo puedo vivir esta palabra a través de mi vida hoy en día, examinando mi corazón antes de señalar a otros, antes de juzgar a otros? Axel, que yo viva lo que predico. De alguna manera que cada vez que yo quiero compartir un mensaje, un testimonio, que sea algo de verdad que yo he vivido, no por inventos. Cambiar el juicio por misericordia. En vez de desear juzgar y criticar y mirar cómo están nosotros, yo empiezo a tener misericordia por las personas, a ser un poco más empático, a empatizar con las necesidades, porque muchas veces tenemos o nos sentimos con la autoridad de juzgar a otros y de establecer un juicio en otros, pero no sabemos por qué están así. A veces no sabemos, Francis, por qué esta persona hoy llegó al trabajo de mal genio. No sabemos personas que están desanimadas y las juzgamos cuando no sabemos si le dieron un mal diagnóstico. Nos sentimos en la autoridad en juzgar y en criticar. Ejemplos tan básicos como una persona que está pagando
en la fila de una cafetería y tú estás atrás y esta persona está buscando las monedas y se le hace muy difícil pagar y se demora, pero tú tienes un afán inmediato. Cuando tú le dices, voy a hacer algo para que se arrepienta esta persona y le dice, ven, yo pago, ¿cuánto es que necesitas? Y se lo pagas de una mala manera. Y esta persona te termina diciendo, lo siento por hacerlo demorar, pero es que he gastado todo lo que tengo en mi hija, que ahorita está en el hospital, y me quedaban solo estas monedas y buscaba darle algo que me había pedido y no podía dárselo. Lo siento. Y es donde nosotros, por un acto verdaderamente de amor o de empatía, podemos ver que las personas que están a veces no es porque quieren, sino porque están pasando situaciones tan difíciles que nosotros a veces juzgamos sin mirar mucho más allá, sin empatizar. A veces simplemente juzgamos a una persona sin saber qué está pasando, qué está viviendo. Sí, y este es el verdadero evangelio que nos llama. En vez de cambiar el juicio, nos manda a cambiar por misericordia por los demás, a cambiar religión por una relación, a permitir que Dios trate en cada uno de nuestros interiores, amar como fuimos amados por Dios, a través de nuestro testimonio mostrar a Cristo, corregir con humildad y no con orgullo. No es solamente, Luis, buenos días, te lo dije, sino hay personas, esto lo hablaba ayer, hay personas que lo último que necesitan es una reprimenda porque ellos saben que la han embarrado. Y empatía es a veces cuando alguien vino y aun cuando tú se lo advertiste, esta persona viene a buscar un abrazo, a buscar compañía y tú terminas sacándola afuera, juzgándolo, criticándolo con orgullo, corrigiéndolo con orgullo. Por eso la palabra dice en Eclesiastés hay un tiempo para todo. ¿Por qué? Porque hay tiempos donde yo tengo que simplemente acompañar a las personas. Y sé que más adelante la voy a corregir, pero en ese momento tu hijo necesita un abrazo. Tu hijo no necesita otra cantaleta, necesita un abrazo. A veces necesita escuchar todo está bien. No necesita ser rechazado ese amigo, necesita ser abrazado. Por eso hay muchas cosas en nuestra vida que debemos de vencer para que Cristo siga reinando en nuestros corazones, y una de esas es el juzgar, el orgullo espiritual, el creernos mejores porque no sabemos toda la Biblia, el juicio hacia otros, una doble vida, la hipocresía, practicar la religión pero sin amor, la autosuficiencia, creer que no necesitamos a Dios, el no pedir ayuda, el yo estoy bien cuando estamos rotos por dentro y necesitamos ser escuchados, la dureza del corazón que viene a través del odio y el rencor, o tal vez del ego o la soberbia, la falta de arrepentimiento sin entender que todos de alguna manera hay cosas que tenemos que entregarle a Dios. Cristo siempre va a reinar donde hay humildad. La humildad abre puertas como la empatía. Cristo gobierna donde hay un corazón que se rinde a Él y que no busca actuar bajo la autoridad que Dios te ha dado. Que si Dios te ha posicionado en esta vida, no es para que simplemente mires a la gente desde arriba, sino para que a veces bajes a lavar los pies. Mira, Dios, y esto es lo básico de esta prédica, lo que debes de entender mejor, Dios no busca perfectos. Dios busca corazones sinceros. Busca personas honestas, personas que aprendan a empatizar, que entiendan que este mundo está roto y que muchas veces nosotros sigamos las enseñanzas de Dios a través de nuestra acción y no a través de nuestras palabras. Que Dios no está improvisando contigo o no está impresionado por el externo, por las obras de caridad o por lo que tú quieras hacer. Dios no se mueve por las apariencias como este mundo se mueve, que te tratan como te ven o en el carro que llegas. Dios no aplaude la religiosidad vacía. Dios busca corazones arrepentidos, vidas coherentes, una fe que es vivida a diario, un amor genuino, una obediencia diaria. El cristianismo no se demuestra señalando a los pecadores,
se demuestra viviendo transformados y así transformándos Grace, otras vidas, Elizabeth, Sophie. Porque al final lo que nos queda es eso. Es estar tranquilos. Porque no hay mayor paz en la vida de un cristiano, es que nunca vendió su dignidad, nunca vendió sus valores, su moral, nunca cedió o intentó siempre cambiar y ser más como Cristo y no se dejó llevar por el mal genio, por la soberbia, por el ego, aunque había eso. Siempre buscábamos la manera de hacer las cosas a la manera de Dios y no nuestra manera. Por eso me gustaría que esta palabra te la llevaras en tu corazón, pero la empezaras a vivir, lo que hoy Romanos nos habla. El entender bien que Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de tanta oscuridad. Y esa luz, para que siga iluminando, tiene que ir acompañada de mucho amor. Y ese amor lo encontramos en Cristo, cuando nos reconstruimos en Él. Cuando miramos al Padre y vemos cuánto se nos ha perdonado, cuánto se nos ha ayudado, cuánto Dios nos ha acompañado a pesar de que no lo merecíamos. Así que ahí donde estás, dile: Señor, Rocío, Valiet, Liz, Señor, hoy te entrego esta mañana y te entrego cada uno de mis hermanos, Padre. Y hoy te pido, Señor, que me ayudes, Señor, a caminar en fe. Que el cristianismo, Señor, sé que no se demuestra señalando, sino que se demuestra viviendo en ese amor. Rocío, Padre, hoy reconozco que muchas veces he juzgado cuando debía amar, que he señalado cuando debía examinarme primero. Perdona mi orgullo espiritual, Señor. Perdona mi dureza del corazón a veces. Perdona mi doble vida. Perdóname, Señor, porque en circunstancias mi corazón no actuó de la mejor manera. Transforma hoy, Señor, mi interior. Hazme coherente entre lo que creo y en lo que he vivido. Quiero, Señor, menos religión y más relación contigo. Quiero, Padre, menos juicio en la vida, Señor, y más misericordia. Quiero menos apariencia, Señor, y más obediencia. Reina en mi corazón, Señor, y reina en cada corazón de mis hermanos hoy. Padre, mira, Señor, realmente que te necesitamos. Sé tú reinando, Señor. Hazme un reflejo real de tu amor en medio de una generación que siempre busca la conveniencia, que siempre busca solamente el interés personal. En el nombre poderoso de Jesús, Rosita, decimos amén. Y amén, Padre. De verdad, Señor, gracias por esta palabra. Y si Dios te habló hoy directo al corazón, déjame un amén en los comentarios. Déjame saber que esta palabra era para ti y que necesitabas escucharla. Déjame saber desde qué nación también nos visitas, desde qué país. Dios bendiga a cada nación, cada país, cada familia representada. Si tal vez tú no nos seguías, aquí arribita nos puedes seguir, es gratis seguirnos. No se te olvide que si tú te quieres conectar más con Dios, hay una manera muy fácil. Nosotros compartimos un devocional, Ana, desde California, China, desde Ecuador. Nosotros compartimos un devocional diario. Hace más de 3 años, 4 años lo compartimos a través del WhatsApp. Lo único que tienes que hacer es escribirme la palabra devocional a mi Instagram. Estoy como Jesús David Osorno. Así como salgo acá, salgo en Instagram. Me escribes la palabra devocional y yo te mando el link para que te incluyas al grupo de WhatsApp y todos los días te llegue ese devocional. Libros también que mandamos por ahí que sé que te van a ayudar y son gratis. Pero también si tú quieres volver a escuchar esta palabra o compartírsela a alguien, está en YouTube. Estamos en YouTube como Jesús David Osorno. No sé quiénes ya nos siguen en YouTube, sino en YouTube salimos como Jesús David Osorno. Y de alguna manera sé que Dios te va a bendecir con cada prédica. Hay prédicas de cómo sobrellevar a un hijo adolescente rebelde, cómo salvar tu matrimonio, cómo vencer la ansiedad, la depresión, cómo poder vencer el miedo. Hay prédicas que sé que te van a ayudar mucho. Así que ahí los moderadores están poniendo cómo me encuentras en YouTube para que puedas recibir este mensaje. Y antes me gustaría, como todas las mañanas, tener un tiempo de adoración. Gracias, mi hermano Romel. ¿Por qué? Porque en los tiempos de adoración tú puedes entregarle a Dios tus cargas y recibir sanidad, Rocío, recibir libertad. Miami, Florida, bendiciones, Pamelita.
Fabi, Dios les bendiga a todos los que van llegando. Entonces, tómate un tiempo para adorarle a Dios. Yo sé que a veces necesitamos adoración, necesitamos entregarle a Dios el día, las circunstancias, los procesos. Así que tómate un tiempo y adórale a Dios, pero adórale con tu corazón dispuesto. Dile, Señor, obra por medio de esta adoración. Dame la fortaleza, Señor, para seguir echándole ganas, para seguir levantándome, para seguir sosteniéndome. Dile gracias, Señor, por este tiempo.